No, el receso es después de esta. Sí, después de esta. Así, sí, después de esta, porque si no se nos... Sí, él sigue después de esta. Son estos dos. Son estos, exacto. Okay. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, listo. Sobre el fortalecimiento del ente regulador, tengo el gusto de presentar aquí en el podio a Cynthia Bouchard, que es... ¿En dónde está el tuyo? Entonces, es miembro de la academia, consejera, que fue presidenta de la academia en el bienio pasado, es directora jurídica de EDP México y obviamente destacada abogada, escritora también. Publica libros no solo sobre derecho, sino también de poesía y novelas. Y el doctor Francisco de Rosenzweig, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Su experiencia profesional incluye más de 10 años en el sector público, en la Dirección General de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Fue asociado internacional del despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen Hamilton en la ciudad de Nueva York, donde participó en el diseño jurídico de esquemas de reestructuración, capitalización y modernización de la planta productiva de Pemex. Asimismo, participó en las emisiones globales de deuda pública de los Estados Unidos mexicanos y de petróleos mexicanos. Tiene diversas publicaciones relacionadas con el sector energético en México y en el mundo. Es profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, profesor invitado en el posgrado del Instituto Autónomo de México. Su programa de investigación incluye los campos de desarrollo de derecho administrativo y financiero, así como políticas públicas para la modernización del sector energético. Actualmente es el director general jurídico de la Comisión Reguladora de Energía. Por lo tanto, sabe de qué vamos a hablar. Igual que Cintia, adelante, por favor. Buenos días, señores y señores. Gracias a la Universidad Autónoma de México, a la Academia Mexicana de Derecho Energético y en especial al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un gusto para mí compartir este espacio con el doctor Rosenzweig, director general de Asuntos Jurídicos de la CRE. Bueno, yo voy a exponer principalmente lo que es actualmente la Comisión Reguladora de Energía, las actividades reguladas, y me voy a basar y me voy a apoyar en el método mayéutico, presentando algunas preguntas para la reflexión durante la exposición del doctor Rosenzweig. La Comisión Reguladora de Energía es actualmente un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía técnica y operativa encargada de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México. Las actividades reguladas definidas en la ley de la CRE son las siguientes, principalmente: el suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público, la generación, exportación e importación de energía que realizan los particulares, la adquisición de energía eléctrica para el servicio público, los servicios de conducción, transformación y entrega de energía entre unidades que tienen a su cargo el servicio público, entre estas y los particulares, las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo, el transporte y almacenamiento de gas natural que no están relacionados con la explotación, producción o procesamiento, la distribución de gas natural y el transporte y distribución de gas licuado de petróleo mediante ductos. Los principales instrumentos de regulación que la ley brinda a la Comisión Reguladora de Energía son otorgar permisos, autorizar precios y tarifas, aquí subrayo nada más autorizar y no crear, aprobar términos y condiciones para la prestación de los servicios, expedir disposiciones administrativas de carácter general, directivas, dirimir controversias y requerir información y aplicar sanciones, entre otros. Francisco expondrá clara y vastamente la situación actual de la Comisión Reguladora de Energía y su perspectiva de fortalecimiento. Entonces me permito hacer algunas preguntas derivadas de lo que son las actividades principales de la CRE. ¿Dónde quedan los hidrocarburos? Y Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, porque según entiendo la Comisión Reguladora de Energía regula ciertas actividades que realizan estas, pero ¿es suficiente?
¿De qué privilegios goza el sector público para no cumplir los requerimientos de eficiencia con los que deben de cumplir los particulares? ¿No resulta conveniente el darle a estas entidades el tan mencionado carácter de gobierno corporativo para eficientar los servicios y mejorar la calidad? Se podría decir que el ente regulador se adelantó a su realidad y ha tenido una maduración lenta, ya que las reformas necesarias en el sector energético no han llegado. Nos enfrentamos a una falta de integración de la realidad económica social. Nuestro sistema es jerárquico. ¿Dónde cabe una CRE autónoma, una CRE fuerte? Es decir, para contar con una CRE fortalecida, se necesita mejorar la normatividad o cambiarla de raíz. La sociología jurídica estudia los comportamientos sociales que tienen relevancia para alcanzar los fines políticos que se propone el Estado en un momento histórico determinado, a fin de orientarlos al logro de sus fines. ¿Cuáles son los fines que se persiguen con el fortalecimiento de la CRE? ¿Estamos listos? Y aquí permítanme hacer un comentario. En el momento en que los particulares se presentan con problemas y acuden a la CRE para resolverlos, nos enfrentamos a una falta de atribuciones para resolver lo que ya se está viviendo, y es un claro destiempo entre normatividad y realidad. Si lo anterior lo unamos a que desde el punto de vista evolutivo es fundamental comprender las características y el funcionamiento de cualquier sistema, ya sea biológico, psicológico, social o cultural, pues a que dé una explicación sobre sus orígenes y su desarrollo, ¿cuál es el proceso evolutivo de la Comisión Reguladora de Energía? ¿De los mexicanos en relación con la Comisión Reguladora de Energía? ¿De Pemex, CFE y Luz y Fuerza en frente de la Comisión Reguladora de Energía? ¿Cuáles son los problemas actuales? Estamos hablando de problemas económicos, de eficiencia, sociales, de soberanía, de jerarquía. La resolución de estos problemas se traducen efectivamente con el fortalecimiento de la CRE. ¿Es este un mecanismo eficaz para resolver los problemas? ¿O por lo menos es un buen inicio? ¿Es acaso la CRE el futuro hoy para la regulación que requiere el sistema energético mexicano del mañana? Con esto le dejo la palabra al doctor Francisco de Rosenfeld. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al igual que a la Academia Mexicana de Derecho Energético y en particular a su presidente, el licenciado Müller, por la amable invitación que me hicieron. La presentación y está puesta, muchas gracias. Voy a tratar de contestar algunos de los planteamientos o reflexiones que hizo Cintia a lo largo de hacer una breve revisión de cuáles han sido las instituciones regulatorias que tenemos en la historia de nuestro país en materia eléctrica. Como prácticamente la mayor parte de todas las industrias de este país, pues cuando se iniciaron o se empezaron a desarrollar de manera incipiente, pues no había instrumentos regulatorios ni una normatividad, y más en el tema de la energía eléctrica, que pues era una cuestión pues muy novedosa. En ese sentido, pues las industrias extractivas y mineras procuraron aprovechar las bondades de la energía eléctrica para poder obtener mayores economías de escala, y en ese sentido poder ser más eficientes y ser más competitivos con respecto a nuestros competidores de los Estados Unidos. Hay que recordar que esto se da durante la época del Porfiriato. Había fuertes vínculos por parte del entonces presidente con Europa y con algunos otros países. Entonces, en ese sentido, las centrales que se constituyeron, la primera de la que tiene registro fue en 1879, en una empresa textil llamada Kaiser y Portillo en Guanajuato. Era una empresa termoeléctrica. Y aquí el tema es bastante importante en el sentido de que como resultado de la instalación de estas centrales se generaron diversos puntos de oferta y de consumo radiales, que le llaman los ingenieros. Entonces, en este sentido se establecen diversos monopolios, los cuales pues básicamente se regulaban por el mercado, por el propio lucro o los fines del sector privado, ¿no? Entonces, en ese sentido se volvía complicado porque por un lado existían muchas bondades en utilizar la energía eléctrica, en contar con instalaciones que hicieran más eficientes los procesos, pero por otro lado pues estaba sujeto a las condiciones que impusiera el particular. En este caso, los concesionarios que aprovechaban las caídas de aguas o como tal el agua, ¿no?
Entonces, en ese sentido, hasta 1894, pues no había realmente un medio de control del poder privado en cuanto al aprovechamiento de los recursos hidráulicos para generar energía eléctrica, es decir, se regulaba de manera indirecta la producción de energía eléctrica, con lo cual, con el paso del tiempo, se fueron generando diversos problemas de entrada porque no era una actividad, al menos en cuanto a las concesiones, que fuera de índole federal, sino era regulada por cada entidad federativa, lo cual pues generaba distorsiones de entrada en los términos de cada una de las concesiones. Paralelamente, como decía, para 1919 ya existían más de 180 empresas que tenían pues un buen número de usuarios, empezaron aprovechando su energía en sus procesos productivos y la energía excedente la entregaban para fines del alumbrado público o para fines de uso doméstico. Entonces, al darse esta situación, pues bueno, el Estado se vio la necesidad de publicar en 1910 la ley de aprovechamiento de aguas, en donde se establecen las prioridades para el uso de este recurso natural, de entrada para los usuarios domésticos, posteriormente para los servicios públicos y al final para la producción de energía eléctrica. Para 1920 empieza ya una serie de ligas de consumidores que empiezan en San Luis, en Veracruz, en Puebla, las cuales pues pugnan por la defensa de los derechos de los consumidores, toda vez que al ser monopolios regionales que podrían ser quizá 2 o 3 manzanas o incluso pues ya territorios o extensiones mucho más amplias dependiendo de la red de distribución que tuvieran y de la capacidad de la central que se tenga, surge la necesidad de regular pues ya de una manera más eficaz. Para ello el entonces presidente pues procuró establecer un órgano regulador en 1923, creando la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza Motriz. Sin embargo, esta comisión, junto con la que se creó posteriormente en el 26, carecían de tener carácter de autoridad. ¿Por qué? Porque nuevamente había una legislación estatal y, por el otro lado, tenía una naturaleza endeble al ser órganos consultivos de la entonces Secretaría de Economía Nacional. Entonces, efectivamente, pues sí, tenían supuestamente atribuciones para revisar las finanzas, los servicios y las tarifas de las empresas. Sin embargo, pues no eran resoluciones del todo eficaces, ¿no? Lo que llevó a la necesidad de buscar en el derecho comparado pues algún medio de regulación que pudiera ser idóneo para nuestro país. Y pues como suele suceder en muchas ocasiones, se promovió la aprobación del Código Nacional Eléctrico en 1926 a través de facultades extraordinarias que le concedió el Congreso de la Unión al entonces presidente, que no es otra cosa que pues el National Electric Code de los Estados Unidos de América, ¿no? Este código tiene la virtud de que por primera vez busca homologar las condiciones, las normas que debían regular las actividades vinculadas a la producción de energía eléctrica y suministro. Sin embargo, pues bueno, volvemos a la problemática estatal, ¿no? Entre las facultades que se le dio se encontraba la de declarar que la industria eléctrica era de utilidad pública, su jurisdicción era federal y establecía los requisitos técnicos para la construcción, conservación, operación y mantenimiento de las instalaciones existentes o de las nuevas, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, pues como siempre, cuando se jala la cobija de un lado, pues el otro queda descubierto, y una serie de legislaturas de los estados aprobaron diversos acuerdos con el propósito de hacerle pues extrañamientos, por así decirlo, al presidente, toda vez que se estaba rogando a través de un código facultades que le pertenecían a la legislatura de los estados. Entonces ahí se generó un ambiente bastante complicado, pero bueno, al final del día el código continuó con sus funciones, establecía también la vigilancia de las tarifas, lo cual sin duda era un elemento muy importante junto con las condiciones para poder proceder al corte del servicio eléctrico. Sin duda, al menos en mi opinión, esta es el primer antecedente serio en cuanto a la voluntad de tener un Estado más activo y de entrada más intervencionista en las actividades, ¿no? Como les decía, pues todo esto no resolvía el problema de fondo. Efectivamente teníamos un Código Nacional Eléctrico que regulaba todas las actividades, buscaba homologar las condiciones, sin embargo, pues las facultades eran a nivel entidad federativa, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que hasta 1934 el Congreso de la Unión
reformó la fracción 73 del artículo 10 de la Constitución Federal, la fracción 10 del artículo 73, con el propósito de facultar al Congreso para legislar en materia de energía eléctrica. Posteriormente se publica la Ley de la Industria Eléctrica de aprobada en 1937 y publicada en el 38. La verdad, en mi opinión, es una ley bastante positiva para la época que se vivía en aquel entonces. Sin embargo, pues era necesario que hubiera una participación más activa del Estado y en ese mismo año se constituye la Comisión Federal de Electricidad en 1937, quien con el paso del tiempo se va consolidando hasta 1960. Posteriormente se crea la Comisión de Tarifas de Gas y Electricidad en 1945 como resultado de diversas reformas o del nuevo reglamento a la Ley de la Industria Eléctrica. Y aquí hay dos antecedentes interesantes para efectos de la Comisión Regular de Energía. El primero es que, nuevamente es un organismo público descentralizado que tenía ciertas actividades, ciertas funciones, como aprobar tarifas, contratos, interpretar los contratos, autorizar la rentabilidad de los fondos de retiros, entre otras cuestiones. Sin embargo, también el hecho de aprobar ciertas tarifas o contratos tenía el inconveniente para el entonces regulador de que la Secretaría de Economía Nacional podía vetar estos actos dentro del plazo de 15 días hábiles, ¿no? Entonces, por así decirlo, no necesariamente es una situación en donde tenía una autonomía plena el regulador, pero también es cierto que conforme a su naturaleza de órgano descentralizado, le permitía tener ingresos propios por la prestación de los servicios, recursos presupuestarios, pero también por el hecho de poder cobrar una cuota de $1 en aquella época por cada caguate instalado o transmitido. Esta comisión tuvo en mi opinión, un desempeño muy positivo porque, considerando que había un predominio del sector privado en aquella época, es decir, cuando se constituyó la Comisión Federal de Electricidad, pues era un proveedor, pero los suministradores, es decir, los que entregaban la energía tenían más del 50% del paquete de usuarios o de los contratos con los usuarios. Entonces, primero fue simplemente un oferente y posteriormente se invirtió la situación y logró homologar las tarifas de energía eléctrica a lo largo y ancho del país, lo cual fue una situación muy positiva para los usuarios. Esta comisión existió hasta 1983, cuando la facultad de fijar tarifas se transfiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como resultado de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como les decía, en 1960 se da la nacionalización de la industria eléctrica, que realmente ya se venía haciendo la compra de acciones en los años previos o meses previos a que el presidente López Mateos presentó su iniciativa, en donde establece que la generación, transformación, distribución y venta de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público es una actividad estratégica o reservada de manera exclusiva al Estado, y que en esta materia y en otras más que establece el artículo no se darán concesiones ni contratos, ¿no? Desde ese momento, es decir, desde la nacionalización hasta el 75, hay como una especie de impasse, porque realmente no había un marco regulatorio o legal que regulara de manera eficaz la nacionalización de las empresas. Hasta 1975 que se expide la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta ley hace las veces de una ley orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y con motivo de las reformas de 1992 también regula algunas de las actividades que son permitidas bajo la ley y que el legislador consideró que no eran parte del servicio público, en donde se reforman las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, que esas siempre han estado, con la diferencia de que se incluye la posibilidad de establecer sociedades de autoabasto de cogeneración junto con los establecimientos asociados, y se incorporan las figuras de pequeña producción, productor independiente, y se permite a los particulares de importación y exportación de energía eléctrica. Desde entonces, como todos sabemos, el proveedor del servicio eléctrico es el Estado por conducto de CFE y de Luz y Fuerza del Centro en el área metropolitana. Esta gráfica es una gráfica muy sencilla, en donde lo que se pretende es mostrar más o menos cuál es el estado que guarda cada una de las actividades en cuanto a la participación de los sectores público, social y privado. Podemos observar que tiene más del 88, casi el 89% de la CFE en generación, prácticamente la totalidad de las redes de transmisión,
y un 79% en la red de distribución. Esta diferencia evidentemente se da en transmisión y distribución por las actividades que lleva a cabo cotidianamente los IFORES del centro, el 2% es en la parte de producción, y Pemex, junto con el sector privado, pues cada uno tiene una parte similar de 4.2 y 5%. Una de las preguntas que hacía Cintia es, ¿nos adelantamos o se adelantó México al tener un regulador? Pues yo creo que no, y más bien no creo, estoy convencido de que no, por una razón. El regulador tiene que estar independientemente de que las empresas sean públicas o privadas. Lo que tiene que buscar es proteger los intereses de los usuarios, y tiene que promover desde luego que haya una eficiencia en las actividades, pero propiciando condiciones que permitan una mayor inversión para que existan servicios, ¿no? Si no, evidentemente, pues no tendría razón de ser la regulación. En el caso de la industria eléctrica hubo una transformación tecnológica importante, como en algunos otros sectores, toda vez que lo que se consideraba económicamente eficiente pues era una organización industrial vertical y horizontalmente integrada. Sin embargo, a partir de los años 70, en particular con los cambios tecnológicos, el entonces general Pinochet en Chile, en el 78, lleva a cabo una transformación de la industria, la organización industrial chilena en la parte eléctrica, posteriormente con Margaret Thatcher en Inglaterra, y ahí podemos ver que fue posible introducir competencia en los extremos de la cadena, es decir, en generación, suministro y o comercialización, y en la parte de los alambres, como le decimos algunos, que son las redes de transmisión y distribución, que son monopolios naturales, pues es necesario que exista un regulador que permita establecer condiciones de competencia, simular condiciones de competencia, y en ese sentido, bueno, pues es importante que la regulación promueva o simule también estas condiciones de competencia, junto con el hecho de garantizar que exista acceso libre a las redes de transmisión y distribución. Hace rato se comentaba el tema de Telmex, efectivamente, pues pasado de un monopolio público no privado. Llevamos 6 años siendo muy generoso Telmex diciéndonos que ya no sube las tarifas, lo cual quiere decir que pues entonces las tarifas no están infladas, están muy infladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante que, bueno, que las empresas que están en competencia, en el caso de telecomunicaciones, pues puedan tener acceso a la interconexión como pues las demás empresas, ¿no? Para no mencionarlas. Y también, bueno, procurar eliminar prácticas anticompetitivas a través de mecanismos regulatorios, ¿no? Es importante distinguir cuáles son las diferencias o los diferentes tipos de regulación. Hay regulación económica, técnica, de seguridad, y en ese sentido muchas veces se confunde a la Comisión Reguladora de Energía como una autoridad que también atiende los aspectos ambientales, como es el caso de muchos otros órganos reguladores en el ámbito internacional. Aquí podemos observar que nosotros, como Comisión Reguladora, somos responsables de aprobar las tarifas solamente de gas natural para las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y de transporte y distribución de gas LP por medio de ductos. Sin embargo, no estamos nosotros, no somos la autoridad competente para verificar que estas empresas como tal trasladen efectivamente ese precio a los usuarios en los términos y condiciones aprobados por la CRE, es decir, eso le corresponde a la Profeco. En el caso de cuando existe una empresa que tiene una concentración importante en el caso de la oferta, pues le compete a la Comisión Federal de Competencia pues establecer diversas acciones que permitan garantizar la protección de los intereses de los usuarios, o en su caso incluso solicitarle con las recientes reformas que procedan a la desinversión. Y tenemos también el tema de normalización, que es el tema de seguridad que le compete generalmente a las secretarías, y que en el caso de la CRE ha sido delegado por reglamento interior de la Secretaría de Energía en los últimos años, ¿no? Nada más complementando un poco lo que comentaba Cintia, la Comisión Reguladora de Energía siguió un poco la suerte de las comisiones que se constituyeron en los 20. ¿Por qué? Porque empezó en 1992, se dieron a cabo una serie de reformas que comentábamos a la Ley de Servicio Público, y en el transitorio tercero se establecía la obligación para el Ejecutivo Federal de establecer un órgano regulador en materia eléctrica.
En 1993, el entonces presidente crea la Comisión Reguladora de Energía como órgano consultivo de la Secretaría de Energía, bueno, de la CEMIC, y es importante decir que, bueno, como órgano consultivo, pues sus atribuciones pues eran nulas, era un órgano consultivo y por tanto pues fue un buen inicio. Sin embargo, como resultado también de las reformas del 95 a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, pues fue necesario ya constituir como tal un órgano regulador, denominado ya Comisión Reguladora de Energía, con autonomía técnica y operativa y con facultades específicas para regular ciertas actividades que comentaba Cintia. Es importante decir que bueno, el nombre quizá es muy pretencioso o demasiado ambicioso, porque las actividades que regula la comisión definitivamente pues no son tan amplias como el nombre lo indica, ¿no? Es importante también señalar que también en diversas ocasiones se confunde la función de la Secretaría de Energía de la del regulador, en este caso de la CRE. La Secretaría de Energía es responsable de dictar la política energética y de ser desde luego presidente de los consejos de administración de las empresas que están bajo su sector, y desde luego dictar todas las líneas de operación, aprobar todos los planes de expansión y demás, pero la Comisión Reguladora no es parte de esa política energética. Nosotros aportamos información, pero no somos responsables. La Comisión Reguladora de Energía es responsable de establecer las reglas para poder realizar ciertas actividades que están sujetas a regulación y que desde luego son permitidas por la ley para que los sectores público, social y privado pues puedan llevar a cabo. Para aquellos que no conocen cuál es la estructura de la CRE, la estructura es un órgano colegiado, está integrado por 5 comisionados, que son nombrados por el presidente de la República, son por periodos escalonados y renovables. Desde luego, quienes emiten los actos de autoridad pues son los señores comisionados como pleno, mismo que es congruente pues con la estructura de la COFETEL y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Uno de los mayores retos que tiene la CRE y cualquier regulador, como comentaba, pues es ejercer la rectoría de Estado buscando balancear los objetivos. Legalmente la Comisión debe proteger los intereses de los usuarios, salvaguardar la prestación de los servicios, atender la confiabilidad y seguridad del suministro y la prestación de los mismos, propiciar una adecuada cobertura, fomentar una sana competencia, y todo esto buscando un equilibrio en la protección de los intereses, procurando que las reglas sean lo suficientemente atractivas, por así llamarlos, para que exista infraestructura que se pueda desarrollar y que esta infraestructura que se esté desarrollando, que se esté operando, pues también se opere en condiciones de eficiencia. Aquí pueden observar en gas y electricidad cuáles son los aspectos que permiten, en términos de la ley, los actividades que permiten participación pública, social y privada. Aquellos recuadros que están en rojo son actividades reservadas de manera exclusiva al Estado, y aquellos que están en azul son actividades que permiten la participación de los sectores público, social y privado, y aquellos recuadros punteados son las actividades bajo las cuales la Comisión tiene ciertas atribuciones para regularlas. En el caso de gas natural, pues regulamos las ventas de primera mano, que no es otra cosa que la primera enajenación de gas que hace Pemex a un tercero, el transporte, el almacenamiento y distribución. Sin embargo, como pueden observar, la comercialización de gas natural o de gas LP no es una facultad de la Comisión, no así lo que es la venta de primera mano. En el caso de electricidad, pues curiosamente, a pesar de haber empezado como un órgano consultivo, pues nuestras atribuciones son muy limitadas. Les voy a comentar en un momento más. Básicamente se remiten a llevar los permisos del sector privado, algunos permisos de Pemex, y a regular la metodología que establece las contraprestaciones para transmitir energía a través de la red nacional de transmisión. Y nada más en esta lámina vale la pena observar que la regulación es inversa, es decir, mientras en la parte de hidrocarburos, por así llamarla, no está regulado por la CRE y que tampoco está permitido por el sector social y privado participar en la exploración, producción, procesamiento y ventas de primera mano. En el caso de electricidad, pues es al revés, está permitido generar para usos propios o para la entrega a la Comisión Federal de Electricidad, pero no está permitido como tal prestar el servicio eléctrico.
Aquí en la lámina hay un error. El transporte está permitido como una actividad que pueden realizar los sectores públicos, sociales y privados. Aquí están las facultades genéricas de la comisión. En electricidad, la más importante que tenemos consiste en otorgar, administrar y revocar permisos, verificar el cumplimiento de los mismos, de las obligaciones establecidas en los mismos, aprobar las metodologías que establecen las contraprestaciones por servicio de transmisión, pero solamente tenemos la atribución de participar en el establecimiento de tarifas, es decir, esta atribución desde 83 sigue siendo competencia de la Secretaría de Hacienda y son las cuestiones que se está buscando cambiar. En el caso de gas natural y gas LP, en transporte, gas natural, transporte y distribución, almacenamiento, aprobamos los términos y condiciones, así como las tarifas. En el caso de gas LP, aprobamos solamente en el caso de ductos, transporte y distribución. Aquí tenemos un cuadro resumen de las disposiciones que regulan el sector energía, o al menos las actividades que son parte del día a día de la Comisión Reguladora de Energía. En el tema de gas natural es necesario agregar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y están pues algunas directivas y las disposiciones más importantes. Ahora, cuando hablamos de si las atribuciones que tiene la Comisión son suficientes, pues en materia eléctrica evidentemente que no lo son. Aquí podemos observar en esta gráfica cuál es la diferencia del ente regulador mexicano comparado con Chile, la directiva europea o con pues algunos otros casos aislados en Estados Unidos. Los reguladores son estatales, no son federales como el caso mexicano. En el caso de determinación de tarifas para transporte, distribución y venta o suministro de energía eléctrica, pues es una actividad que tienen los reguladores. En el caso mexicano, pues solamente tenemos ahí una pequeña ventana que es la de participar en el establecimiento de tarifas eléctricas. Los términos y condiciones para prestar el servicio eléctrico no es una actividad regulada. Al menos por la CRE solamente existe un manual emitido por la Secretaría de Energía hace unos cuantos años, en donde se establece un catálogo de supuestos muy primigenios que se requiere robustecer para procurar tener un servicio de mayor calidad. En los términos de la regulación de calidad de servicio y de energía y de suministro, pues no son actividades reguladas, es decir, el tiempo que se tarda si se va la luz, qué podemos hacer, si existe alguna penalización para el proveedor del servicio en caso de que se interrumpa el servicio, cuál es el tiempo que debe tardarse un proveedor de energía si mañana llega uno y quiere contratar el servicio. Cuestiones de este tipo pues son autorreguladas por la Comisión Federal de Electricidad. Lo que se refiere a la supervisión del sistema eléctrico o del mercado eléctrico, pues aquí no tenemos mercado eléctrico, entonces tampoco tenemos atribuciones. Tampoco tenemos atribuciones para establecer cuentas regulatorias, es decir, una contabilidad separada. Uno de los retos que tiene la administración pública es que muchas veces existen diferentes tipos de información, si es para cuenta pública, si no es para cuenta pública, y dependiendo de una serie de variables que tiene cada organismo descentralizado, pues el resultado puede variar, ¿no? Tenemos atribuciones efectivamente para imponer sanciones y para resolver conflictos entre el prestador del servicio, los suministradores y los usuarios del servicio público. ¿Cuál es otro de los retos que tiene la Comisión? Pues que conforme va pasando el tiempo, hasta el año pasado, pues cada vez iba disminuyendo su presupuesto, su personal, y el otorgamiento de permisos, así como la administración de los mismos, pues se va incrementando, ¿no? Como pueden observar en esta lámina, pues empezó la comisión en el 96 con 140 personas, ahora somos aproximadamente 124, de los cuales 10 están vacantes por cuestiones presupuestales. Pero de 96 a 2000, bueno, pues era el inicio de la regulación, fue una labor muy importante porque se tenía que desarrollar una estructura. Sin embargo, pues la revisión de la regulación vino durante los últimos 5 años y sigue a partir de ahora y se va perfeccionando conforme pasa el tiempo. Pasando a la parte quizá más interesante, ¿cuáles son los esfuerzos de fortalecimiento de la CRE? Pues bueno, la CRE desde sus orígenes ha buscado fortalecer a través de los años
El primer esfuerzo serio vino en 1999 cuando se presentó una reforma eléctrica quizá muy ambiciosa y no necesariamente apegada a la realidad mexicana. Como parte de esta iniciativa existían algunas otras, entre ellas estaba la de fortalecer el ente regulador. Posteriormente, como resultado de esa iniciativa, pues se generó un debate muy importante en este país desde entonces, y se han presentado cualquier cantidad de iniciativas, yo puedo decir más de 30 en temas vinculados con la revisión de la estructura tarifaria, con la facultad de quién debe poner las tarifas o aprobarlas y además pues cuál debe ser el objeto de la Comisión Reguladora de Energía y sus potenciales atribuciones, ¿no? Como resultado de ello, en abril pasado se aprobó un dictamen, una minuta por parte de las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación, que a mi opinión es una minuta muy interesante, porque propone diversas cuestiones. Desafortunadamente solamente se quedó en primera lectura, pero pues ojalá en esta nueva legislatura que está empezando se pueda dar continuidad y se pueda encontrar alguna salida para el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía. Este dictamen, que de alguna manera fue suscrito por las diferentes fuerzas políticas de dos comisiones en su momento de la Cámara de Diputados, lo que propone es mantener la naturaleza jurídica de la CRE como órgano desconcentrado, pero reforzar su autonomía técnica y operativa con la de gestión y la de decisión. También propone que el regulador como tal no puede ser objeto de imputaciones o de daño patrimonial cuando no le reconozca a un ente regulado pues un costo. También propone seguir un esquema similar de la Comisión de Tarifas, en donde pueda tener ingresos propios o ingresos por la realización de algunas actividades que sean destinados actualmente a la Tesorería de la Federación, pero que estén etiquetados hacia la CRE, y de alguna manera también contar con un propio programa de servicio profesional de carrera conforme a las necesidades de la propia comisión. En cuanto a las actividades reguladas, básicamente son las mismas. Lo único que se hace es desagregar las actividades que forman parte del servicio público. Al día de hoy, la fracción primera, que es el primer bullet, lo que dice es el suministro de energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica lo que está buscando ahora es regular cada una de las actividades para tener cuentas contables separadas y buscar inducir eficiencia en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo creemos que se puede alcanzar esto más allá de lo que la Comisión ya ha hecho a lo largo de su historia? Una de las cuestiones que nosotros argumentamos y que parecen razonables, al menos en mi opinión, es que al ser la Secretaría de Hacienda quien fija las tarifas eléctricas, pues quizá con fines recaudatorios o con fines macroeconómicos, no le establece al mismo tiempo los términos y condiciones en que debe prestar el servicio. Entonces, en ese sentido, lo congruente, consideramos, es que quien establece las obligaciones para el suministrador, en este caso CFE, Luz y Fuerza, en cuanto a cómo debe prestar el servicio, pues le tiene que dar los recursos para poder hacerlo. De otra manera, pues bueno, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza, pues prestar los servicios con base pues, a su disponibilidad presupuestal y pues atendiendo las necesidades más inminentes, pero quizá no pensando en una planeación más allá de un sexenio, ¿no? Estamos buscando que haya una planeación más de largo plazo, que tengan los recursos para poder ser más eficientes, pero también que mejoren la prestación de los servicios y probablemente que pueda incluso hacer reducirse costos. Se propone en este dictamen que la atribución de fijar tarifas ya no solamente compete a Hacienda, sino que compete también a la Comisión Reguladora de Energía, lo cual es un paso importante. Sin embargo, pues en todas las iniciativas que se han presentado, en su mayoría, se proponía que fuera solamente la CRE. En el caso de las metodologías, se robustece aquellas que se refieren al despacho. Se está buscando que el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, pueda cobrar contraprestaciones por prestar algunos servicios. También, increíblemente, se hace necesario que la ley faculte a la CRE para poder interpretar contratos, convenios, resoluciones y demás actos vinculados con las actividades reguladas, toda vez que existe pues ahí algún tipo de reticencia todavía por parte de algunos permisionarios. Se propone que todas las disposiciones que emita la CRE como instrumentos regulatorios sean objeto de un proceso de consulta pública previo, es decir, además del de COFEMER, que pueda haber una interlocución mucho más amplia con los agentes interesados
y presentar también al titular ejecutivo pues un informe anual como lo hacen algunas otras autoridades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante, más que nada las últimas partes, que son a dónde vamos con la CRE, cuáles son las posibilidades. Abro aquí el foro para preguntas. Una pregunta mía respecto de la facultad de regular las tarifas eléctricas, que es obviamente un tema creo que casi el de mayor importancia y posiblemente mayor impacto. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades? Porque ha sido un tema muy político y ustedes saben que por las regiones, por distintos aspectos, por parte de la tarifa que está subsidiada, reclamaciones de parte del sector industrial, hay un gran debate si las tarifas son altas, son bajas, son subsidiadas, en dónde pueden realmente ajustarse o no, y ahí obviamente una CRE tendría que ser muy muy fuerte para poder lograr tomar la batuta y implementar una regulación de tarifas. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Nosotros vemos como una salida positiva que pueda ser transitoria la atribución en cuanto que sea conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la CRE quien autorice o apruebe las tarifas para el servicio público. Efectivamente es necesario tener un órgano regulador fuerte con mayores recursos, con mayor fortaleza en cuanto a su naturaleza jurídica, para que pueda tomar una responsabilidad de esta naturaleza. Es importante decir que la CRE ya tiene experiencia en aprobar tarifas, como es el caso de gas natural, gas LP, y ha venido realizando diversos estudios conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con el propósito de prepararse para cuando finalmente, si es la decisión, se transmita esta facultad a la Comisión Reguladora de Energía. Bien, adelante. Sí, usted. La regulación nació en Estados Unidos, sobre todo en las empresas de energía, por ser unos monopolios privados y con afán de lucro. Entonces la idea era, pues como todos los economistas saben, y como lo mencionaron, es simular en el buen sentido de la palabra un espíritu de competencia. Pero en Estados Unidos las empresas de la federación o estatales no son de lucro, como se supone que era en un principio la CFE. Todos ustedes abogados recuerdan que las dos primeras leyes de CFE decían que era un organismo sin espíritu de lucro. Entonces, ¿dónde está la regulación económica a empresas que no son espíritu de lucro? En Estados Unidos, TVA y todas Los Ángeles no están reguladas por FED y solamente están reguladas por las comisiones estatales para fines de servicio y muchas otras cosas, ¿no? Y esto, las preguntas de la dama son muy importantes y a mí me parece que todavía es un debate de gran alcance. Teóricamente la CFE debería de estar controlada por su órgano de gobierno, debería de hacer todas las cosas que dijo muy bien el conferencista, por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Congreso. Deberían de estar haciendo todo eso como lo hacen los órganos de gobierno de TVA y demás empresas estatales en Estados Unidos, no privadas. Entonces, ¿cómo podremos resolver estos problemas sin incrementar la burocracia y todo lo que lleva consigo? Otro aspecto, nunca se ha mencionado en estas charlas al consumidor. El consumidor en otras legislaciones sobre energía tiene un lugar preponderante. La FER en Estados Unidos toma en cuenta al consumidor al decidir tarifas, al decidir directivas, etcétera. Y en México ni la CRE ni nadie los toma en cuenta. En Inglaterra el consumidor tiene una oficina
organizaciones del consumidor que son pagadas por el Estado o por las diversas empresas de servicio público. Entonces, me parece que todavía hay que trabajar bastante si vamos en el buen sentido. En el gas natural, en la industria, ha disminuido el consumo y han aumentado las tarifas. ¿Ha servido la CRE para promover el consumo de gas natural? ¿O la disminución de gas natural en la industria es una causa exógena a la CRE? Si es exógeno, entonces, lo que dice la dama, ¿fue el momento oportuno para crear la regulación? Gracias. Gracias. Con respecto a, yendo a lo más importante, en mi opinión, a lo menos, me permitiría nada más informar que sí, que la Comisión sí que toma en cuenta a los usuarios, tan es así que lo tiene por mandato ley, y usted le puede preguntar a los permisiones de distribución, de transporte y almacenamiento de gas, cómo les ha ido con nosotros. Ha habido un recorte importante a sus costos, es decir, no somos simplemente una autoridad que le presentan tarifas y se aprueban. Existe un estudio que lleva más de 6 u 8 meses para poder aprobar las tarifas, y desde luego que nosotros, aunque también se confunde, no somos una comisión promovedora de inversiones. Nosotros regulamos las actividades que se llevan a cabo. Si existe una reducción del consumo de gas, desafortunadamente no es porque la comisión deje de promover o promueva inversiones, sino es probablemente por la actividad económica del país, de las propias empresas y las necesidades en cuanto a oferta de bienes y servicios. Por otro lado, a lo largo de la presentación me parece que sí comenté un par de veces el tema de la importancia de defender los usuarios de los servicios regulados desde un inicio de la regulación. Efectivamente, la regulación no sé si se ve como tal en Estados Unidos o en varias partes del mundo. Lo que sí es un hecho es que las public utilities como tal sí son objeto de regulación, no tienen como tal un propósito lucrativo, eso es cierto, pero sí tienen que buscar una sana expansión de los servicios que prestan, y para ello pues también tienen que ser objeto de metodologías que permitan inducir eficiencia. Ahora bien, en el caso de Pemex, pues bueno, efectivamente nuestro país está atravesando quizá un contexto interesante porque existen diversas actividades que ya son objeto de competencia, como es el caso del transporte y distribución de gas natural, que una parte de Pemex, una parte muy pequeña, es regulada por la Comisión Reguladora de Energía. El resto de Pemex pues son actividades estratégicas y son autorreguladas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos inducir más eficiencia? ¿Cómo se puede apropiar las mejores prácticas de otras latitudes o de otras comisiones reguladoras estatales de Estados Unidos? Pues me parece dándole de mayores elementos a Pemex para poder contar con autonomía de gestión, para que pueda tomar decisiones su propio consejo y que no tenga que pasar necesariamente a Pemex a que le validen si la rentabilidad o no de sus proyectos es suficiente como para invertir dinero del Estado, ¿no? En cuanto a las tarifas, pues sí, es una cuestión que al día de hoy, pues hay estudios que dicen que las tarifas están muy caras, otros dicen que están bien. La realidad es que la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro solo pueden vender a tarifas, y los conceptos que supongo que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza determinan para la aprobación de las tarifas, pues son con base en el artículo 31 y 32 de su ley, ¿no? Gracias. Una pregunta más, y la señorita. Pues muy completa la exposición. Mi nombre es Ismeraide Betanzos. Yo trabajé en un proyecto de energía renovable en el Istmo de Tehuantepec, y entonces conozco muy bien la cuestión de los permisos que otorgó la CRE, y precisamente ayer conversando con una persona decía que no es la comisión reguladora sino regaladora de permisos, y
Y pues no sé si se comprueba porque en el Istmo de Tehuantepec han expedido como 5 o 6 permisos. Uno de ellos, pues sí, conocemos Iberdrola y la inversión tan importante que tiene en México, en Latinoamérica y lo que significa Iberdrola a nivel mundial. Pero tengo los permisos, los he revisado a Juan de las Pitas y Pito Pérez, o sea, y llegan con el permiso a decirle a los campesinos, mira, tengo el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, quien es la que me da los permisos para que yo pueda instalar un proyecto eólico aquí. Entonces los campesinos se quedan con esa idea de que el jefe supremo de los permisos pues le ha dado la autorización para que vaya con toda libertad a decirle que puede contratar sus tierras, ¿no? Entonces yo creo que la Comisión Reguladora pues no sé en qué se basa para otorgar los permisos a gente que no tiene ni siquiera presencia en México, que a lo mejor son empresas patitos, que hay 2 empresas en el Istmo de Tehuantepec, en la zona de La Ventosa, que han estado, primero era un permiso para Puebla, luego que no era para Puebla, que era para el Istmo de Tehuantepec, luego que los están renovando continuamente. Entonces tienen sus espacios y la Comisión Reguladora les está dando permisos cada 4 años para renovar, para que estén vigentes. Entonces yo, o sea, además que con lo que explica, pues básicamente es una Comisión Reguladora de Gas. Creo que eso de reguladora de energía es muy amplio y realmente las actividades que tienen pues están muy, muy acotadas a la cuestión de gas. Y en la cuestión de tarifas, pues yo creo que lo que regulan más que nada es del consumidor que consume megas o de energía, y yo creo que a lo que les interesaría más a los usuarios es que regularan las cuestiones de tarifas domésticas o no sé, y también tengo entendido que algunos inversionistas privados tienen muchísimo problema con la Comisión Reguladora de Energía, porque quien establece las tarifas es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces regulan o únicamente es un parapeto de regulador en México. Entonces nada más. Bueno, pues después de sus consideraciones, ¿usted es abogada? Bueno, yo le invito a que revise la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y usted sabe que un derecho, un permiso de reconocimiento de un derecho preexistente. Ergo, cualquier persona física o moral que cumpla con los extremos establecidos en la Ley de Servicio Público y su reglamento, la autoridad tiene la obligación de expedir el permiso. En este caso, pues definitivamente, imagino que existe cierta confusión. La Comisión lo que autoriza es la generación de energía eléctrica, ello sin perjuicio de las demás actividades que están que hacer. Es decir, a nosotros tienen que presentar una autorización para la posesión del predio donde se va a instalar la central, la propiedad o un contrato de arrendamiento y demás. Las cuestiones que se hagan en el ámbito del derecho privado, la autoridad no tiene ni debe por qué involucrarse a menos que tenga atribuciones. Entonces, en ese sentido, los permisos que se otorgan en términos de la ley son indefinidos, no son por 4 años. Solamente los de producción independiente de energía tienen una vigencia preestablecida en la ley, bueno, los contratos como tal, y en el caso de los demás proyectos eólicos, a los que usted hace mención, pues no se renuevan, tienen una vigencia indefinida, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el permiso, que pues bueno, si a usted le parece que son sencillas, yo le pido que nos ayude a que fortalezcan el ente regulador. Yo ya comentaba que efectivamente el nombre es quizá muy ambicioso, pero bueno, pues esa es la voluntad de los legisladores, y nosotros como autoridad y como funcionarios pues tenemos que cumplir con el mandato legal. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos, a Cintia y a Francisco por la ponencia tan interesante. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Aquí nos vemos a las 12:45 para seguir con la siguiente conferencia. Gracias.